Viene a tratar de hacer es que, dado el fracaso en lo económico, que se hizo evidente con la caída del muro, aunque en realidad el socialismo fracasó en el año 61 cuando tuvieron que construir el muro, en rigor, ellos frente a esa derrota trasladaron la lucha de clases a otros aspectos de la vida. Como parte de esa agenda, también está la agenda del hombre contra la naturaleza, donde el hombre es el que daña a la naturaleza, cuando en realidad el mundo ha tenido otros picos de altas temperaturas como tiene ahora. Es un comportamiento cíclico independientemente de la existencia del hombre, y que si los precios fueran libres, esos problemas se arreglarían sin ningún tipo de problema. No necesitamos al Estado regulando, porque cada vez que el Estado regula las cosas empeoran más. Y además, esa agenda tiene una parte mucho más oscura, que es una agenda asesina, que es la agenda del aborto. Porque como consecuencia de que los humanos le hacen mal al planeta, entonces promueven el asesinato de personas en el vientre de la madre. Porque no hay otro planeta suplente. El cambio climático y el calentamiento global forman parte hoy de la agenda internacional de los países más importantes. Sin embargo, como es el caso de Javier Milei, hay cuestiones que siguen negando que son tan importantes. Por eso hemos decidido invitar a Sergio Federoviski, que es viceministro de Medio Ambiente. Gracias, Sergio, por estar aquí. Al contrario, Guille, gracias por invitarme. Puedo utilizar como disparador, yo te sigo en las redes. Ayer fue el Día de la Conciencia Ambiental. Vos escribiste esto, que me llamó la atención. El Día de la Conciencia Ambiental no es una celebración frívola, se conmemora un asesinato ocurrido en 1993, algo capaz de producirse siempre que hay un Estado ausente, y no se considera delito contaminar ríos. ¿Nos amplías un poquito más por qué escribiste esto? Sí, después quiero volver a lo de Milei. Sí, obviamente. Lógicamente merece una respuesta. Respecto de eso, el día 27 de septiembre de 1993, una pareja de jubilados estaba tomando mate en el patio de su casa en Avellaneda, a 5 cuadras de la cancha de Racing, ¿conoces el lugar? Sí. Y allí, de pronto, por la rejilla de ese patio brotó un gas, ácido cianhídrico, el gas cianhídrico que los mató instantáneamente. Impresionante. 5 Por minutos respirarlo. después, por respirarlo. Pocos minutos después llegó uno de sus hijos a socorrerlo, murió instantáneamente, y luego murieron paramédicos y médicos que venían en la ambulancia también a atenderlos. 7 muertos en total. ¿Cuál fue la situación? Se produjo una combinación fatal de gases en las cloacas, producto del vuelco clandestino e ilegal de 2 industrias, de sus efluentes industriales a las cloacas. Uno de esos industriales, paradójicamente, era tratador de residuos peligrosos, y en lugar de llevar esos residuos peligrosos al sitio de tratamiento, decidió volcarlos a la cloaca. Total, podemos sacarnos el problema de encima y volcárselo a... Ahora entiendo lo del asesinato. Fue un asesinato, claro. Literalmente, fue un crimen. De hecho, la justicia lo consideró así y los persiguió. Y, por supuesto, la impunidad en la Argentina, lamentablemente, es bastante frecuente en este tipo de situaciones. Pero, por suerte, hubo legisladores que varios años después entendieron que allí estaba el nudo de la política ambiental, que una política ambiental no se basa apenas en pedirnos que separemos la basura en casa, cosa que hay que hacer indudablemente, sino en tener un Estado que controle, un Estado que sancione, un Estado que esté presente, señalando qué cosas se pueden hacer y qué cosas claramente no. ¿Y por qué a partir de todo esto, Javier Milei, por ejemplo, hoy, bueno, por lo menos el candidato más votado en las PASO, tiene estas expresiones, estas afirmaciones? Mirá, dado que Javier Milei, cada vez que alguien le discute de economía, lo trata de burro, de ignorante, etcétera, etcétera, me voy a permitir hacer lo mismo. Solamente alguien que desconoce completamente lo que ocurre en materia de ecología, que es una ciencia, no es una opinión, Sí, claro, puede decir lo que acabamos de ver. Indudablemente hubo a lo largo de las eras geológicas picos de subidas y bajadas de temperatura a escala planetaria, pero ninguno de ellos había ocurrido estando el hombre presente y activando su voluntad de generar energía a partir de la quema de combustibles fósiles. Está demostrado científicamente que desde la revolución industrial hacia acá, la acumulación de los gases de efecto invernadero, resultado de esa combustión de combustibles fósiles, se acumula en la atmósfera y provoca una incidencia mayor de un fenómeno que ya existe, todos los que es el desastres efecto climáticos, invernadero. todo lo que vemos como desastre climático es producto de esto. Son resultado...
Una de las cosas que los científicos vienen señalando desde hace 30 años es que la consecuencia principal del calentamiento global es lo que se llama agudización de los extremos. Esto es que fenómenos que ya existían, porque siempre hubo inundaciones o sequías, u olas de calor, aparecen gracias al calentamiento global y a la pérdida de equilibrio del sistema climático mundial, agudizados, más pronunciados, más violentos, más intensos, más recurrentes, más frecuentes. Y es lo que estamos verificando casi cotidianamente. Ahora, la Sergio, situación pero ahí, climática. digo, sin hacer tanta explicación, porque vos tenés fundamento científico, digo, los ejemplos más palmarios son el Riachuelo y el Río de la Plata. Digo, en el Riachuelo hace 150, 200 años la gente se podía bañar. No, y hace en el 40 años se puede Bueno, bañar. y en el Río de la Plata hace menos, digo, ese es un buen ejemplo. Ahora, lo que pasa que a veces los ecologistas sin fundamento se van de mambo y dicen que el ambiente se calienta porque las vacas se tiran pedos. Perdón que sea tan guarango, tan coloquial. Pero yo he escuchado ese argumento y se me ha caído la mandíbula por acá. Bueno, más allá de tu metáfora. No es una metáfora. Habla Yo francés, Luz, he escuchado también. gente decir Sergio, eso. no lo esperaba. Pero he escuchado gente decir esa barbaridad. Es que no es una que yo barbaridad. sepa, el Déjame sistema corregirte. digestivo de la vaca funcionó siempre igual, ¿no? Déjame corregirte porque no es una barbaridad. Bueno, y dale. efectivamente los gases, las vacas emiten gases a través de su Pero intestino. siempre, pero eso fue siempre. Claro, pero nunca tuvimos tantas vacas como existen en los últimos 100 años. Acá en Argentina, al revés. en el mundo. Bueno, en está el bien. mundo. Claro, está bien. De hecho, yo estoy muy interesado en mi país. De hecho, en el mundo, hoy solamente el 10% de los ejemplares que existen de animales, exceptuando el hombre, son de animales silvestres. El otro 90% de ejemplares que hay son animales Sergio, domesticados. Pero, no, digo, la consecuencia para la salud de las personas que nos están mirando respecto de todo esto, que a lo mejor hoy están abriendo los ojos, escuchándote y dicen, pará, esto es serio. Viste que en medio del vértigo del día a día, a las cuestiones urgentes no le podemos dar tanta pelota porque vamos a lo importante, cómo le damos de comer a nuestros hijos, etcétera. Pero esto también es urgente. Pero pongámoslo, si querés, en clave de lo que plantea Milei como lo importante que es la cuestión económica. La Argentina acaba de atravesar en los últimos 4 años una sequía que le costó 20.000 millones de dólares en pérdida de exportaciones. Si no nos preocupa la gente, no nos preocupa el ambiente, preocupémonos por la economía. Y eso supone que para la Argentina la agenda más importante en materia de política ambiental y cambio climático es la de la adaptación. Es decir, reducir la vulnerabilidad social y productiva que tiene la Argentina frente a los eventos climáticos para que el sufrimiento en materia social, obviamente, pero también en materia económica, sea inferior, sea menor. ¿Cómo se hace eso? Sergio, teniendo en cuenta esto que decía Lucio, de que cuando cruzás el puente yendo para Avellaneda, el olor es nauseabundo, nos prometieron que en 1000 días lo iban a hacer, nunca se hizo, hablo de María Julia, en la época de Menem, y lo del Río de la Plata, que la gente ponía la sombrilla y se bañaba como pasa en Montevideo. Claro, ¿por qué los uruguayos sí y nosotros no? ¿Qué tan mal hicimos? Hay un Estado que decide tener una política pública en determinada dirección y hay un Estado que se ausenta. Cuando Milei, volvemos a él, señala que el mercado regula todo y que todo se regula a través de los precios, el resultado que tenemos es el asesinato de 7 personas en Avellaneda. Eso es el Estado ausente. Ahora, Sergio, más allá y no es casual, perdón, que en 1993, cuando había un presidente en la Argentina que decía que había que achicar el Estado por sobre todas las cosas, hayan ocurrido esos episodios que hoy estamos recordando tan dramáticamente. Yo quería preguntarte, más allá del caso Milei, que también lo sufrieron los norteamericanos con Trump porque tenía comentarios similares, ¿cuán efectivo puede ser el progreso que se haga en medio ambiente en los gobiernos de cada país en particular si no se aunan criterios a nivel mundial? Es fundamental que haya criterios a nivel mundial y por eso... Porque si no, yo cuido el medio ambiente en mi gobierno y arriba están tirando en un río, digo. Por supuesto, pero aún así nosotros tenemos una agenda que es la nuestra, que tenemos que defenderla y es la agenda que acabo de decir, de reducir la vulnerabilidad social y productiva de la sociedad frente a eventos climáticos. Pero independientemente de eso, Trump, Bolsonaro, Milei no son casualidades y tampoco son simplemente provocadores. Lo que tienen ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué son emergentes de la negación del cambio climático? Porque tienen un planteo y un pronunciamiento ideológico detrás. Te voy a dar un dato que habla de esta cuestión global que señalabas vos. Entre 1988 y 2015, los gases de efecto invernadero que se acumularon en la atmósfera y que provocan el cambio climático fueron responsabilidad de 100 empresas. 100 empresas en todo el mundo han sido las que a través de sus chimeneas para
graficarlo, Sí. volcaron esos gases de efecto invernadero. ¿Que se dedican a algo similar o es En general ecléctico? son empresas petroleras, básicamente. Bien. Pero Sergio. lo que quiero decir es que es decir, el poder económico concentrado Claro. decide tener un modo de producción, un modo de consumo, y se lo impone a 7.000 millones de personas y además toma de rehenes Claro, a esas claro, personas claro. con las consecuencias de ese modelo. Sergio, vos estás en la función pública y seguramente sos un especialista en todo este tema que estás hablando de muchos años, pero seguramente seguirás todo el debate de los distintos candidatos. ¿Ves a los distintos candidatos comprometidos con el cambio climático y todas las consecuencias que está trayendo el calentamiento global? Claramente al único que veo que ha instalado el tema, y por supuesto acompaño todo lo que él está haciendo en materia de campaña electoral y de gestión, es Sergio Massa, que estuvo hace 10 días presentando precisamente una serie de iniciativas de acción climática. ¿Al resto no los ves comprometidos? Bueno, en el caso de Milei, todo lo contrario, Ahí hablamos recién. lo opuesto. Ahora, recién Además hablabas con de- una posición hablabas de Milei. bastante absurda, que es decir, descreo del cambio climático. Es como si yo pensara que descreo de la ley de la gravedad y por eso las cosas van a ir de abajo hacia arriba. Claro, pero Las cosas van a seguir yendo Sergio, de arriba recién hacia hablabas de Milei, Pero hablabas de Bolsonaro. y voy a lo de Bullrich, así termino con la pregunta. Bullrich directamente ni menciona la temática. No existe. En la campaña de Juntos por el Cambio no hay ninguna mención seria a una política que tenga que ver con lo ambiental. Ninguna. Yo quería preguntarte, porque recién mencionabas a Bolsonaro, a Trump y a Milei. Milei todavía no fue electo, todavía faltan las elecciones, pero tanto Trump como Bolsonaro sí fueron electos. Y creo que estaría bueno que el mensaje sea para el votante y no caerle siempre a la persona. Porque me parece que a este mundo lo poblamos todos y los que votan somos todos, no son estas personas. ¿Por qué digo que no es simplemente la posición de ignorantes o de provocadores, sino que hay una posición ideológica detrás? El periodo de 4 años de gobierno de Bolsonaro fue en la historia del Brasil el de mayor desaparición de hectáreas en el Amazonas, producto de los incendios que eran utilizados como reemplazo de la topadora para ganar tierras para los hacendados, que fueron literalmente enviados por Bolsonaro a hacer desaparecer el Amazonas para tener un Brasil productivo. Sí. Yo creo que acá, Sergio, todo lo que dijiste tan didácticamente y con tanto estudio, hay una idea fuerza. Esto no es ideología, no se trata de estamos discutiendo dolarización sí, dolarización no. Acá hay plena certeza de lo que está pasando en el mundo. Absolutamente. Entonces me parece que allí es donde tenemos que tomar conciencia, porque supongamos que Milei llega a la primera magistratura, ¿quiénes pagarían las peores consecuencias? Bueno, claramente, si alguien está planteando que no cree en el cambio climático, que no cree en los controles del Estado, que su posición es la de que los empresarios pueden contaminar los ríos libremente, etcétera, yo doy por sentado que esa persona va a anular todas las políticas públicas, todas las políticas del Estado que pueden defendernos y pueden defender a la población frente a las inclemencias que impone el cambio climático. Voy a dar ejemplos. Muy probablemente desaparezca el Plan Nacional de Manejo del Fuego, que es el que hoy permite, aún con falencias, porque el fuego, los incendios forestales son un flagelo tremendo en todo el planeta como resultado del calentamiento global, va a desaparecer ese plan y no vamos a tener manera de morigerar los impactos que tienen los incendios forestales y así sucesivamente con todas las políticas que hacen a la protección del bien común, porque en definitiva creo que, y por eso insisto en lo ideológico, aunque parezca hoy en día una mala palabra hablar de ideología, estamos hablando de lo que señaló el Papa en la encíclica Laudato Si, que es la única encíclica sobre medio ambiente que ha tenido la religión a lo largo de su historia. Y el Papa, en ese documento de ecología política, señala claramente que en cuestiones tan frágiles como el ambiente, nunca el bien común, léase el clima, léase la naturaleza, léase los ríos, puede quedar supeditado al interés particular del mercado. Lo dice el Papa claramente. Tenemos aquí un candidato que plantea lo contrario, que el bien común quede supeditado al interés particular del mercado y que el interés particular haga poco menos que lo que desea, a pesar de las consecuencias que eso tiene sobre el resto de la población. Muy interesante, Sergio. Gracias por haber venido. Al contrario, a nuestro gracias por noticiero. invitarme.